mujer es fundamental en la revolución bolivariana, diríamos que es casi la principal palanca de apoyo que tiene la revolución, porque como las mujeres son las que mueven las comunidades y la revolución bolivariana está muy enfocada hacia las comunas, hacia el poder popular y hacia todo lo que es la organización comunitaria, las mujeres son ahí fundamentales. Ahora, no quiere decir que antes de la revolución bolivariana no hubiera habido movimientos de mujeres y mujeres organizadas en Venezuela. Sí los había habido, ¿no? Es decir, tanto desde la primera ola feminista, que fue, digamos, la lucha por el voto, y todo, digamos, todo el trabajo que se hizo para lograr el voto que se ejerce por primera vez en el 47, como el feminismo de la segunda ola, que sería ya el feminismo de derechos sexuales y reproductivos, que trabajó el tema de la doble moral, que trabajó el tema de la prostitución. Pero sin embargo, tanto unos como otros no habían logrado jamás llegar a la gran masa, a la gran cantidad de mujeres. Pero que aparte de trabajar en un momento mucho más hostil que el de la Revolución Bolivariana, bueno, teníamos las fuerzas que teníamos, que no eran muchas, y no recibíamos, pues prácticamente, no recibíamos ningún apoyo del Estado. Cuando llega la Revolución Bolivariana, muchas de esas mujeres que ya estábamos organizadas decidieron y que además éramos en su mayoría, porque el feminismo siempre ha estado relacionado con el pensamiento de la izquierda, bueno, decidimos en primer lugar abocarnos a lo que fueron las propuestas para la constituyente del 99. Ahí se hicieron grandes avances, porque la constitución nuestra actual, y será perfeccionada después, es una constitución que está completamente atravesada por la perspectiva de género. Se hizo el avance del artículo 88, se hizo el avance del considerar, por ejemplo, la CEDAW como uno de los instrumentos de derechos humanos y darle obligatorio cumplimiento en Venezuela. Se incorporaron los derechos sexuales y reproductivos en el artículo 76 de la Constitución. Bueno, a partir de ahí, además, se emprendió un trabajo de masificar las ideas feministas. Entonces, por primera vez, nosotras tuvimos la oportunidad de hablarle a una gran cantidad de mujeres que eran reunidas todas juntas porque existía el músculo del Estado. Por ejemplo, se ha visibilizado el problema de la violencia, se han creado tribunales, se han creado fiscalías que funcionan medianamente, pero es muy importante que existan y yo creo que nadie en Venezuela no reconoce que hay violencia contra las mujeres. Ya eso es algo, esos son avances. Existe un ministerio, existe una misión más desde el barrio, existió un banco de la mujer que luego dejó de existir y ahora se revitalizó. Se empezó a visibilizar los aportes que hacen las mujeres empezaron a salir digamos, de sus hogares y a reunirse y a sentarse juntas a discutir. Y bueno, las ideas feministas empezaron a masificarse. Mucho más incluso cuando Chávez en el 2007 se declara feminista, porque tuvo la sensibilidad. Y entonces las mujeres se sintieron muy convocadas por este proceso. La prueba es que en todas las comunidades, donde quiera que tú vayas y encuentras organización comunitaria, básicamente son las mujeres las que la mueven. Son las mujeres las que mueven los CLAS, son las mujeres las que mueven los consejos comunales, las que mueven las comunas también. Lamentablemente, el patriarcado persiste y a la hora, por ejemplo, de después escoger un coordinador, escoger el representante, el vocero que va a ir, no sé, al comando o lo que sea, eh, probablemente se escogen a los pocos varones que hacen trabajo comunitario. Pero son las mujeres las que están muy comprometidas. ¿Y por qué? Bueno, porque se sintieron convocadas. Sin embargo, eso no ha cambiado el imaginario de que el principal rol de la mujer sigue siendo la maternidad, el imperativo de la belleza es muy fuerte en Venezuela hacia las niñas, la hipersexualización, hay muchísimo camino todavía por recorrer. Yo creo que esa es la deuda pendiente más grande que tiene la revolución bolivariana y que tiene incluso
la Constitución nuestra. Y una de las cosas a cambiar, por ejemplo, cuando nosotras hicimos las propuestas para el 99, justamente el punto de la defensa de la vida desde la concepción fue un tema sumamente peleado, porque nosotros sabíamos que al colocar eso en la Constitución se le estaba cerrando la puerta a la posibilidad de un aborto despenalizado. Ni siquiera se estaba pidiendo un aborto legal y gratuito, sino simplemente despenalizarlo. Entonces, pero bueno, esa fue una pelea que hubo muy fuerte entre los grupos de mujeres y los grupos religiosos, y ganaron los grupos religiosos. Y de hecho está puesto así en la Constitución. Entonces, una de las aspiraciones fuertes del movimiento de mujeres es que mínimo, 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 esa coletilla que hay de la protección de la maternidad desde la concepción, bueno, sea eliminada. Porque una cosa es la protección de la maternidad, que además es una gran hipocresía, porque la maternidad no se protege nada. Ok, protegen al feto, pero en cuanto el niño nació, que se arregle la madre con el niño, y si no tiene comida, que no coma, y eso. O sea, que es mentira una protección de la maternidad, es la protección, no sé. Es decir, están en juego prejuicios religiosos muy fuertes. No se entiende, por ejemplo, que las primeras 12 semanas el embrión ni siquiera tiene sinapsis cerebrales, es decir, es inviable fuera del cuerpo femenino. Entonces, bueno, a mí me parece que una de las cosas más importantes y luchas más importantes es que logremos ahora que se va a mejorar la Constitución, que ese punto sea por lo menos eliminado, de manera que desde el punto de vista constitucional no quede ninguna limitante de la decisión de las mujeres sobre nuestro propio cuerpo, porque mientras en la Constitución esté así, estamos limitados. La pobreza sigue teniendo rostro de mujer por varios motivos, ¿no es cierto? Primero, por el motivo de que hay una fuerte irresponsabilidad paterna en los hogares encabezados por mujeres, o lo que nosotros llamamos hogares monomarentales. ¿Cuál es el problema que tienen? Que tienen por sostén a una sola persona, que es la mujer, mientras que cuando los hogares son de los dos, generalmente hay dos personas que aportan a ese hogar. Entonces, por supuesto que tiene que haber más pobreza entre las mujeres. En segundo lugar, justamente la obligación de los cuidados es una obligación muy fuerte, que hace que las mujeres se limiten en sus oportunidades, tanto laborales, a veces participativas. De hecho, cuando se ven las estadísticas, por ejemplo, de empleo de las mujeres en Venezuela, y esto no es un fenómeno exclusivamente venezolano, sino que es un fenómeno de toda Latinoamérica, nosotros encontramos que la edad en la que hay mayor desempleo entre las mujeres es entre los 23 y 35 años. ¿Por qué? Bueno, por el problema de la reproducción y lo que significa el cuidado. Entonces los empleadores pues simplemente no quieren emplear mujeres en edad reproductiva. Es decir, a mí me han contado anécdotas hasta de instituciones públicas. Es más, lo voy a decir con todas las letras porque es fuertísimo. El Ministerio de Trabajo le pregunta a posibles trabajadoras si tienen pensado quedarse embarazadas a corto plazo. Entonces, es decir, la sociedad pues no entiende, no apoya la función reproductiva de las mujeres, y esto indudablemente les limita. Y al limitarlas, pues bueno, simplemente las conduce, las va conduciendo a la pobreza. En América Latina, la principal fuente de trabajo de las mujeres es el servicio doméstico. ¿Y por qué es el servicio doméstico? Entre otras cosas porque a veces las compañeras prefieren un trabajo precario, porque es un trabajo totalmente precario, que no tiene ninguna seguridad social, pero que tiene una flexibilidad de horario que a veces les permite conciliar
con sus cuidados maternales o el cuidado de su familia. Otro factor, indudablemente también muy conducente a la pobreza, es el embarazo temprano, porque si el cuidado limita, imagínate en el caso de una joven de 16, 15, 14 años, bueno, tiene sus posibilidades de desarrollo personal, profesional, muy limitados. Entonces, mientras no se atienda ese problema del cuidado, eso tiene un impacto muy directo en la pobreza. La economía del cuidado es digamos, una manera, un enfoque de la economía que hay que divulgarlo bastante. En general, cuando se analiza la economía, se analiza solamente la parte de arriba de la economía, que es lo que se transa en los mercados, es decir, lo que se compra y se vende, ¿no? Bien sea fuerzas de trabajo, bien sea servicios y bien sea productos de cualquier índole, ¿no? Que se transan y se cambian, se intercambian con dinero de por medio. Sin embargo, hay una gran cantidad de actividades que comprende todo lo que significa, digamos, lo que es el cuidado de la familia, lo que es la reproducción de la vida, la preparación de alimentos, incluso los cultivos que se hacen familiares, todo lo que es el trabajo comunitario, que no se hace dentro de los mercados, sino que se hace, digamos, dentro de una economía. Es también un valor económico. Eso es justamente lo que reconoce el artículo 88 de nuestra Constitución. Pero no se ve ni se cuenta. ¿Cuál es el ideal del trabajador, digamos, para una empresa capitalista? Bueno, el de alguien que tenga como, digamos, un respaldo en su casa. O sea, que tiene su mente totalmente dedicada a trabajar porque en su casa tiene alguien que le resuelve pues los alimentos, que le resuelve la limpieza, que le resuelve la comida, que le resuelve su vida, ¿no es cierto? Es decir, para el trabajador ideal, para el capitalismo, es un trabajador que no tiene necesidades, que no tiene que emplear tiempo, que no tiene incluso si puede que no tenga responsabilidades familiares, bueno, todavía mejor, pero no responsabilidades familiares en el sentido que no tenga familia, sino que él no tenga que ocuparse, que sea la familia la que le dé el soporte y le permita a él tener sus manos completamente libres para trabajar. De hecho, por ejemplo, incluso actualmente, trabajadores que son trasladados de un sitio al otro de trabajo, bueno, y se llevan y arrastran pues su familia, ¿no? Y la familia que hace el soporte para que ese trabajador pueda ir donde sea y esté donde sea y siempre va a tener la garantía de que una parte de sus necesidades vitales están solventadas por la familia. En ese sentido, bueno, como el capitalismo no reconoce responsabilidades familiares ni tiempo dedicado a la familia, bueno, más bien la familia lo que hace es tributarle a la ganancia capitalista, ¿no? Una de las propuestas que hacen las feministas en general es el generar en los bancos centrales las llamadas cuentas satélites que pudieran cuantificar todo ese aporte. Por ejemplo, la cantidad de horas que se dedican a bueno, ahora imagínate en Venezuela que tenemos graves problemas de abastecimiento y demás, la cantidad de horas que se emplean en lo que es todo el tema de la alimentación, que tiene que ver desde hacer las colas hasta preparar los alimentos, pensar en lo que se hace, etcétera. Todo el aporte que hacen las mujeres con el trabajo comunitario, todo lo que significa la higiene del hogar, es decir, todo lo que significa incluso el cuidado de los enfermos. Eso está, digamos, estudiado que, por ejemplo, todos los hospitales tratan de sacar a los enfermos cuanto antes puedan salirse después de una operación mejor, pero alguien le tiene que hacer las curaciones. Eso también eso es cuantificable, ¿no? No para que sea pagado, pero sí para que se vea la economía en todo su desarrollo, ¿no? No solamente en lo que se transa en el mercado por dinero, sino que
hay una cantidad de actividades que son económicas en el sentido que viene desde antes, ¿no? ¿Qué quiere decir economía? Economía quiere decir administración del hogar. ¿Y cuál es el hogar? Bueno, nuestra casa, nuestra tierra, el lugar donde vivimos. Y hay una serie enorme de actividades que se hacen para que ese hogar, esa casa y la tierra funcionen, que se hacen fuera del mercado. Y esa es lo que nosotros llamamos, sobre esa parte, digamos, de la economía, es el enfoque de la economía del cuidado. Quiere enfocar y visibilizar todos esos aspectos, digamos. Con el cuidado hay varios aspectos, ¿no es cierto? Está el aspecto ético, está el aspecto económico y está el aspecto político. El aspecto ético tiene que ver con una educación que recibimos las mujeres, que es la educación justamente para cuidar, ¿no es cierto? Justamente para responsabilizarnos por los otros y para estar pendientes de las necesidades, ¿no? Es decir, en la misma educación a través de las muñecas lo que te está enseñando es eso, ¿no? Que tú tienes que responsabilizarte por otros y tienes que cuidarlos y tienes que apoyarlos. Entonces hay también todo un problema ético que hay ahí que es un problema también filosófico, porque nosotras decimos que la ética del deber se enfrenta también a la ética de la responsabilidad, ¿no es cierto? Nuestras sociedades están, digamos, muy enfocadas a una ética de lo que debe ser, ¿no es cierto? Por ejemplo, las leyes te explican lo que debe ser y, bueno, y con respecto a una norma, si actuaste bien o actuaste mal, ¿no es cierto? Ese es un tipo de ética. Pero nuestras sociedades no te enseñan la ética de la responsabilidad por el otro. Eso prácticamente queda limitado a la educación de las mujeres. Y nuestras sociedades serían mucho más humanas y mucho mejores si se educara también en la responsabilidad por el otro, que es el cuidar, ¿no? El cuidar como actividad humana fundamental, que además tiene que ver con la aceptación de la vulnerabilidad, con la aceptación de las necesidades, con la aceptación de que a veces somos fuertes y que a veces somos débiles, y que cuando estamos en situaciones de debilidad necesitamos quien nos cuide, y a veces estamos en situación de fortaleza y podemos cuidar, y que ese es el dinamismo de la vida y no esta sociedad de tipo competitivo que lo que te enseña es a que siempre tienes que ser fuerte, siempre tienes que estar, digamos, una palabra que se usa mucho, que incluso la usamos mucho las feministas, que tenemos que estar empoderadas, ¿no? Es decir, siempre uno tiene que tener poder, así tipo Nietzsche, ¿no? Uno tiene que tener poder, uno tiene que tener fuerza, uno tiene que tener coraje, uno tiene que tener valentía. Y las otras virtudes humanas que tienen que ver con la solidaridad, que tienen que ver con la benevolencia, que tienen que ver con el cuidado del débil, con la atención al débil, esas son como desvalorizadas y quedan en una ética que es lo que llamamos la ética del cuidado. Que me parece que es un tema que tiene que ver con lo económico, que tiene que ver con lo político, pero también tiene muchísimo que ver con lo ideológico, ¿no es cierto? Con la aceptación de eso, de la vulnerabilidad de los seres humanos, de la necesidad de interacción entre los seres humanos y la necesidad de cuidado. Eso no tiene por qué quedar limitado a que sean las madres las que provean, las que cuiden, las que den cariño. No, toda la sociedad tendría que maternizarse. ¿Cómo se traduce eso en políticas públicas? Bueno, hasta ahora, digamos, lo más, digamos, avanzado que hay es lo que se llaman los sistemas integrales de cuidado, con enfoque de género y con enfoque de generaciones. Que esto se basa en tener el Estado y las familias, y dentro de las familias también una corresponsabilidad por cuidar a aquellas personas que en principio están en situaciones de mayor necesidad y vulnerabilidad. Entonces, ¿qué tiene que ver? Con que haya cuidado para los niños pequeños, que son, digamos que todavía en todos nuestros países, por ejemplo,
lo que son las llamadas guarderías, pero que llamamos centros de cuidado inicial, son todavía muy pocos. Están generalmente manejados por los privados. Una cobertura y un apoyo para las personas que tienen discapacidades de las más graves, porque hay algunas, porque siempre la madre es la que termina atendiendo toda su vida a los niños y después adultos con espina bífida, con autismo, con las discapacidades más graves y que van a generar un mayor grado de dependencia. Entonces, un sistema que sea corresponsable con esas mujeres. Luego tenemos el sistema de atención a los adultos mayores que también en muchísimos casos llegan a situaciones de mucha vulnerabilidad y necesidad y son las mujeres de la familia las que cuidan de esos ancianos. Entonces eso sería como los elementos mínimos, ¿no? Acompañados por un plan importante de servicios públicos. Servicios públicos tiene que ver con agua, electricidad, todo lo que facilite lo que es la reproducción de la vida, porque no es lo mismo, por ejemplo, una mujer de clase media o de clase alta que abre el grifo, que tiene agua, que tiene lavadora, que tiene esto, que tiene el otro, a unas condiciones de precariedad donde no hay, por ejemplo, agua corriente, donde no hay cloacas, donde la energía va y viene, o sea, toda esa parte, digamos, de infraestructura tiene también un impacto muy fuerte en el cuidado. Entonces, una sociedad del cuidado tiene que ser una sociedad donde se le dé importancia a esos aspectos de cuidado de la vida, ¿no? La mayor parte, solamente voy a dar un dato, la mayor parte de las iniciativas productivas que se generaron muchísimas a través del Banco de la Mujer, pero que desaparecieron al poco tiempo, desaparecieron porque empezaron a colidir con las responsabilidades de cuidado de las mujeres. Es decir, porque, por ejemplo, hacer iniciativas productivas lleva mucha mayor cantidad de horas que trabajar de servicio doméstico. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a colidir una cosa con la otra. O sea, que el sistema integral de cuidados que tiene esas patas elementales, ¿no es cierto? Esas patas elementales hay que verlo desde un punto de vista ético de la sociedad, pero también desde un punto de vista económico, como eso va a también generar, en primer lugar, va a generar posibilidades de empleo para una cantidad de hombres y de mujeres que pueden aportar ahí. Y en segundo lugar, va a liberar también fuerzas productivas, fuerzas para que trabajen en lo socioproductivo. Entonces, nosotras hablamos del derecho a los cuidados dignos y el derecho de los cuidadores y cuidadoras. Entonces, una sociedad que sea de verdad socialista no puede seguir permitiendo que esa falta de apoyo y esa desresponsabilización estatal por el mantenimiento de la vida y de una vida que sea vivible, no de una vida que sobreviva así en medio de las condiciones que puede, ¿no? Sino una vida que pueda desplegarse en todo su esplendor.